Gracia y paz, mis queridos amigos y hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, y estimados oyentes, que cada día nos permiten llegar hasta sus hogares, con estas reflexiones que son para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. En este día 2 de julio, en que el Señor nos ha permitido y nos ha dado ese privilegio de compartir su palabra, bajo el eslogan mensual, viviendo o aprendiendo a través de los romanos, es importante reconocer que mediante este libro, que nos habla de la gracia de Dios a través de Jesús, nos ayudará a comprender muchas facetas de nuestra vida y sobre todo nos ayudará a comprender de esa gracia inmerecida, de ese amor que nos fue dada en la cruz. Es necesario, mis amados hermanos, y es tiempo de que no solamente nos conformemos con leche y viandas suaves, sino que ya podamos discernir algo más profundo de la palabra de Dios. Y durante este tiempo que estaremos revisando, es importante sugerirles a cada uno de ustedes que tengan a mano siempre sus Biblias, un papel y un lápiz, para que puedan verificar los textos bíblicos, pedir sabiduría al Señor de los cielos y que puedan discernir cada uno de los textos bíblicos. Hoy iniciamos con el tema intitulado Credenciales de Pablo, siervo de Cristo. Pero antes, vengamos ante la presencia del Eterno, con la cerviz postrada delante de Él, en señal de humildad y obediencia, a clamar e interceder para que Él toque nuestros labios, selle nuestros labios, y que cada palabra y cada dicho sea conforme a su propósito y para edificación de su pueblo. Ahí donde está, mi amigo y hermano, yo le invito a que juntos podamos orar. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que seas tú manifestándose en nuestra vida, para que a través de esta aventura que significa deleitarnos en tu palabra, Señor, a través del libro de los Romanos, podamos comprender de esa gracia inmerecida que tú nos has regalado, Señor. Padre, te pedimos que seas sellando los labios de este tu siervo, Señor, para que tú hables a través de él y lo uses como instrumento de tu labranza, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y sobre todo por tu gracia, Señor. A ti sea el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, el título que nos comprende en esta mañana es Las credenciales de Pablo, y su principal credencial es la de ser siervo de Cristo. El texto base que nos acompaña es el capítulo de Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido a sus profetas de las Santas Escrituras, acerca de su Hijo,
que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo, a menos de que esté sometido a la esclavitud por Cristo. Ese es el mensaje del apóstol Pablo, que quiere dejar impreso en el corazón de los creyentes de Roma. Es la conformidad de Pablo y los apóstoles en el Evangelio. Así como Pablo era esclavo, era apóstol de Dios, también fue apartado para el Evangelio de Dios. Recibió la gracia y el apostolado por el mismo Dios. Y reconoce ante los demás su condición de siervo. Es necesario que podamos ir desmenuzando este texto bíblico, porque aquí Pablo nos habla del Evangelio y del cristianismo. En estos versículos del 1 al 4, Pablo da un breve bosquejo del Evangelio que él predicaba. Es una mirada penetrante a ese cristianismo primitivo. Aquí viene el credo de los apóstoles mediante el Evangelio. Y algunos aspectos que debemos rescatar, mis amados hermanos. Primero, el punto de vista de Pablo respecto del Antiguo Testamento. Él consideraba que viene de Dios, que era dado por sus profetas, y que es la Santa Escritura. El punto de vista de Pablo acerca del Señor Jesucristo, donde él manifiesta, es el Hijo de Dios. Él es el Salvador prometido, es el Cristo, el Mesías. Él es el Señor, nuestro Señor. Es hombre, que era del linaje de David según la carne. Es declarado ser el mismísimo Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Es divino o santo, según el Espíritu de santidad. Resucitado entre los muertos, por la resurrección de entre los muertos. El tercer punto de vista de Pablo acerca del Evangelio. Él manifiesta que es de Dios. Y así lo podemos mirar en el libro de Romanos capítulo 1, capítulo 3, versículo 21. Fue profetizado, ya que Cristo mismo había prometido. El Evangelio concuerda con el Antiguo Testamento. Había prometido antes en las Escrituras. Es acerca del Hijo de Dios, acerca de su Hijo. Es acerca del Divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, es decir, sin pecado. Es acerca del Salvador humano, del linaje de David. El Evangelio es acerca del Salvador resucitado, por la resurrección de entre los muertos. Es ahí que, mis amados hermanos y amigos edificados en la palabra, Pablo se considera a sí mismo, en el versículo 1, siervo, esclavo. La palabra esclavo significa doulos en el griego. Pablo era siervo de Jesucristo. Indica mucho más que un simple siervo la palabra doulos. Es un esclavo, es una propiedad absoluta de su amo. Y esta condición de esclavo hace que Pablo considere de sí mismo que es un esclavo unido a su amo por la ley. Es una consideración del mercado de esclavos del tiempo de Pablo
muestra en forma más clara lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que era siervo de Jesucristo. Primero, el esclavo era propiedad de su amo, era posesión absoluta de su amo. Esto es lo que Pablo quiere decir. Había sido comprado y poseído por Cristo. Jesús le había mirado, viendo su degradada, necesitada condición. Y cuando Cristo lo miró, sucedió lo más maravilloso. Cristo lo amó y lo compró. Así que ahora era posesión de Cristo. 2. La razón de la existencia del esclavo era su amo, y no tenía otro motivo para vivir. No tenía derechos personales de ninguna especie. Así ocurría con Pablo. Vivía solamente para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo solamente. El esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle. Pablo estaba a disposición de su Señor a cualquier hora del día o de la noche. Lo mismo ocurría con nuestro Señor Jesucristo. Mas Pablo vivía solamente para servir a Cristo, hora tras hora, día tras día, noche tras noche. 4. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. No podía tener otra voluntad ni otra ambición que no fuera la ambición y la voluntad de su amo. Estaba absolutamente al servicio de su amo y debía una obediencia total a la voluntad de su amo. Pablo pertenecía a Cristo y así lo reconocía. En efecto, dice haber batallado y luchado por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo en 2 Corintios 10:5. Hay una quinta y preciosa cosa que Pablo quiere decir por ser siervo de Jesucristo. Da a entender que tiene la profesión más alta, más honrosa y de dignidad real de todo el mundo. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia han sido llamados siervos de Dios. Y es el más alto título de nobleza que un creyente puede tener. La servidumbre del creyente a Cristo no es un vasallaje cobarde o vergonzoso, es una posición de honor, el honor que otorga al hombre los privilegios y las responsabilidades de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algunos de sus siervos, entre ellos podemos anotar: Moisés era siervo de Dios, Deuteronomio 34:5. Josué era siervo de Dios, Josué 24:29. David era siervo de Dios, 2 Samuel 3:18. Pablo era siervo de Jesucristo, Romanos 1:1. Santiago era siervo de Dios, Santiago 1:1. Pedro era siervo de Jesucristo, 2 de Pedro 1:1. Judas era siervo de Dios, Judas 1:1. Los profetas eran siervos de Dios, eso lo vemos en Amos 3:7 y en Jeremías 7:25. Se dice también, mis amados hermanos, que los creyentes cristianos son siervos de Jesucristo, y así lo manifiesta en Hechos 18:1, en Colosenses 7:22. Pero Pablo manifiesta claramente: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. También nos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En Deuteronomio 10:22. Como podemos ver, mis amados hermanos, la palabra es clara cuando nos manifiesta que los creyentes cristianos son también siervos del Señor. Y en el Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, Salmo 2:11. La segunda parte que nos debe hacer una reflexión en nuestro corazón es:
el apostolado o llamamiento de Pablo. Pablo era apóstol de Dios, del Altísimo, del Eterno. Y la palabra apóstol viene del griego apóstolos, y se refiere a una persona que es enviada. Apóstol es un representante, un embajador, una persona enviada de un país a otro, de una nación a otra. Pero dentro de este apostolado debemos comprender tres aspectos importantes que se refieren al apostolado o al oficio apostólico. Primero, él pertenece a la persona que lo envió. El apóstol pertenece a Dios. 2, debe haber sido comisionado para ir. Y Pablo fue comisionado. Y 3, posee toda la autoridad y el poder de la persona que lo envía, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, que fue comisionado. Aquí las tres lecciones inevitables que debemos mirar es que Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. No estaba en el ministerio porque se haya elegido él mismo. No, mis hermanos, él mismo no se eligió. No porque tenía capacidad o era erudito. Se autodefinía como apóstol. No había sido estimulado por otros a elegir esa carrera ministerial. No porque le encantaba trabajar con las personas. Pablo claramente dice, fui llamado, era apóstol, ministro del Evangelio por una sola razón. Dios mismo lo había llamado mediante su Hijo Jesucristo en el camino a Damasco. Y por eso el libro de los Hechos nos dice en la palabra del Señor, en el capítulo 26, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el libro de Isaías capítulo 6 versículo 8 la palabra dice, después de oír la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Así dijo Isaías. Mis amados hermanos, Pablo había oído y respondido al llamado divino. Dios no atropelló la voluntad de Pablo. Quería a Pablo en el ministerio, de modo que él mismo se encargó de llamarlo. Pero aquí debemos notar algo importante. A Pablo le correspondía oír el mensaje de su llamado y responder. Y Pablo, al igual que Isaías, dijo, heme aquí, envíame a mí. Pablo fue llamado a ser apóstol, esto es para ser un ministro, no fue llamado a ocupar un puesto de autoridad o para ser honrado por los hombres. Porque todo siervo que es llamado es con dos propósitos primarios, para servir y ministrar. Para eso fue llamado Pablo, para servir y ministrar. Y en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 27 al 28 dice, el que quiera ser primero entre vosotros, dice la palabra, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. En Juan 13:14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Sí, mis hermanos, también el llamado de Pablo es para ir y llevar fruto. Primero para servir y ministrar, y ahora para ir y llevar fruto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento en Mateo 3:8. En Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios.
Y también en el Salmo 92:13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Plantados. En Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, mis hermanos, hemos sido llamados para servir y ministrar y para ir con la palabra de Dios viva y llevar fruto de justicia. Tercero, el Evangelio y su significado debemos entender desde la visión de Pablo. El Evangelio y su significado. Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Esta es la razón por la que Dios mismo llama a Pablo, a través de Jesucristo. Que Pablo podía ser separado, que viene de la voz griega aporismenos, esto es, marcado y puesto aparte para el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio significa las buenas nuevas de Dios. Y es lo que hemos visto en el libro, estamos viendo en el libro de Romanos. Pablo nos dice que fue llamado y apartado para una religión, una denominación, una secta de confesión humana. Tampoco fue llamado primariamente a un evangelio de justicia y bienestar social, por importante que sean estos llamados. Pablo dice que fue apartado para el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Para eso fue llamado Pablo. Sí, mis hermanos. Pero ¿qué es el Evangelio, mis hermanos? Ahí es donde muchos no hemos comprendido. El Evangelio del Nuevo Testamento es la misma buena nueva de Dios prometida en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo es el tema y el autor del Evangelio, pero el Evangelio comenzó mucho antes del nacimiento de Jesús. El Evangelio comenzó hace mucho tiempo en la mente y en el plan de Dios, y anunció Dios la venida del Evangelio, es decir, de su Hijo Jesucristo, por medio de los profetas de antaño. Marcos dice que Pablo iba a decir más tarde, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi profeta delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús en Juan 5:39. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, Hebreos 1:1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, aunque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. El Evangelio, mis amados hermanos, es la encarnación del Hijo de Dios, que Jesucristo nuestro Señor. Es así que Pablo toma los nombres y títulos de Cristo y los acumula unos sobre otros. Pablo indica que Hijo de Dios, Juan 1:34. Jesús, en Mateo 1:21. El Cristo, en Mateo 1:18. Nuestro Señor, en Hechos 2:36. El Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios, con Jesucristo nuestro Señor. Es al mismo tiempo el tema y el autor del Evangelio. Por Él y por medio de Él es creado y proclamado el Evangelio. Él trae las buenas nuevas de Dios al hombre. Es la encarnación misma de las buenas nuevas que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio tiene que ver con dos verdades gloriosas. La primera verdad gloriosa es que el Hijo de Dios se hizo hombre, era de la simiente de David, esto es, en cuanto a hombre, nació siendo un descendiente de David. David fue el más grande de los reyes de Israel, fue uno de los más grandes entre los antepasados de Jesús, porque Jesucristo era de linaje davídico. Eso lo podemos ver, mis amados hermanos, en Lucas 3:24-31. El punto es este, mis queridos hermanos. Dios envió a su Hijo al mundo, hecho carne humana. Las palabras fue hecho.
Genemenou quiere decir llegar a ser. El Hijo de Dios llegó a ser hombre, carne y sangre, como todos los demás hombres. Tenía naturaleza humana y puesto que tenía naturaleza humana, padeció todas las tribulaciones de la vida que nosotros sufrimos. Es poderoso para socorrernos en todos los padecimientos de la vida. Y es por eso que dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 18 también nos dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La segunda razón, gloriosa verdad, es profunda y crítica, porque proclama la naturaleza divina de Jesucristo. Jesucristo era el Hijo de Dios antes de que viniera al mundo. Sin embargo, de su venida declaró ser el Hijo de Dios por dos cosas. Primero, el Espíritu de Santidad que habitó en él declara que Jesús es el Hijo de Dios. Era la encarnación misma de la santidad, de la pureza, la moralidad y la justicia. Su vida en la tierra demuestra el hecho. Vivió como un hombre por más de 30 años y nunca pecó. Al que no conoció pecado, dice la palabra del Señor, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. La resurrección de entre los muertos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los demás hombres mueren y desaparecen. La demostración se hace con una sencilla pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están nuestras madres, nuestros padres, nuestras hermanas, nuestros antepasados? Cuando dejan este mundo no los volvemos a ver en la tierra. Pero esto no ocurrió con Cristo. Murió, pero resucitó y anduvo nuevamente sobre la tierra. Y hoy Jesucristo vive para siempre en la presencia de Dios. La muerte no lo retuvo porque era el Hijo de Dios y posee el perfecto espíritu de santidad. Y le podemos mirar eso en Hechos 2:24, en relación a la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos 5:30-31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, versículo 30 y 31. La palabra nos dice en Filipenses 2:8-9, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuarto, en el capítulo 1, versículo 5, encontramos la gracia y la misión. Y Pablo había recibido la gracia de Dios y la misión de ir y servirle. Aquí la palabra nosotros, Pablo habla de todos los creyentes, no solamente de sí mismo. Dice, hemos recibido la gloriosa gracia de Dios, su favor, su misericordia, su amor, su salvación. Eso podemos verle en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 15. La gracia incluye todo lo que Dios ha hecho. La gracia incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros, mis amados hermanos. En forma muy simple, la gracia de Dios incluye su amor por nosotros desde la eternidad pasada. Y por eso la palabra del Señor dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segundo,
Nos salvó gratuitamente sin costo para nosotros. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos, Hechos 15:11. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Efesios 2:8-9, porque gracias sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Su cuidado y protección hacia nosotros, mis amados hermanos, es día tras día. Y así lo dice en Filipenses 4:19. Y en 1 de Timoteo 1:14 también la palabra del Señor nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su promesa gloriosa es la redención eterna, de transformarnos, de hacernos perfectos, y al recibir del privilegio glorioso de vivir con Él para siempre en adoración y en servicio. Y así lo dice su palabra en Efesios 1:7, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, para que justificados por su gracia volvamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, lo dice en Tito 3:7. Mis amados hermanos, hemos recibido el apostolado, es decir, la misión de Dios. La idea es que hemos recibido una misión especial, la tarea de Dios en el mundo. Pero ¿cuál es esta misión? Y Pablo lo dice, que es obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Y eso lo estamos viendo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5, mis amados hermanos. Pero ¿qué es la obediencia? Las Escrituras, mis hermanos, dicen en el versículo 5, claramente que Dios nos salva con dos propósitos. El primero, obedecerle. Y el segundo, llevar de todas las naciones personas que le obedezcan a Él. Lo que Dios está buscando es que la humanidad llegue a ser su familia. Personas que libremente decidan vivir junto a Él y con los demás creyentes en un mundo perfecto. Dios quiere una humanidad que viva unida en amor, gozo, paz, adoración, alabanza y servicio perfecto como familia de Dios. Quiere personas que vivan sobria, justa y piadosamente delante de Él. Quiere hombres y mujeres que le obedezcan como hijos amados. Así que, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, cuando Dios nos salva primariamente para obedecerle y llevar a cabo el glorioso mensaje de obediencia a un mundo rebelde y corrupto que se ha perdido en la concupiscencia de sus corazones. Dios nos llama a la obediencia de fe y a proclamar obediencia a todas las naciones. Sí, mis hermanos, Dios nos llama. Es por eso importante hacer referencia a varios hechos acerca de la obediencia. Hay una enorme diferencia entre la obediencia forzada y la libre obediencia. La obediencia forzada no tiene derecho a elegir y revela temor a la rebelión, egocentrismo y mezquindad, falta de control, una pobre autoestimación, debilidad de propósito, ningún sentido de piedad. Eso trae la obediencia forzada. Mientras que la obediencia tiene derecho a elegir y puede optar a no obedecer. Así que libremente la obediencia revela amor y confianza, sentido y fraternidad, interés y preocupación, fuerza y voluntad de propósito, sentido de piedad, conocimiento de sí y confianza en sí mismo. Por eso, mis hermanos, la Escritura dicen lo siguiente acerca de la obediencia. La obediencia demuestra varias cosas, entre ellas vamos a ver. La obediencia demuestra que una persona es sabia. La persona es sabia cuando obedece. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé con un prudente que edificó su casa sobre la roca. Así dice la palabra del Señor en relación a la obediencia y en relación a una persona sabia. La obediencia demuestra, mis amados hermanos, amor.
La obediencia demuestra amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice el Señor. La obediencia demuestra que es digno de Dios. La obediencia demuestra que Dios es digno. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5:29. La obediencia demuestra que Cristo es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo vemos en Juan 7:17. La obediencia asegura varias cosas. La obediencia asegura, mis amados hermanos, una vida de prosperidad y de éxito. Y en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es el secreto? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La obediencia asegura la entrada en el reino de los cielos mediante una vida eterna. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. La obediencia, mis amados hermanos, asegura la misericordia de Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos, de Éxodo 20:6. La obediencia asegura que una persona es miembro de la familia de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. Mateo 12:50. La obediencia, mis hermanos, asegura la bienaventuranza. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28 y Deuteronomio 11:27. La obediencia da seguridad de que conocemos la verdad. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17, mis amados hermanos. La obediencia asegura la presencia permanente del Padre y de Cristo. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada de él. Juan 14:23. La obediencia asegura la libertad del poder del enemigo. Pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Éxodo 23:22. La obediencia La obediencia asegura que Dios será nuestro Dios y que todas las cosas ayudarán a bien. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Jeremías 7:23. La obediencia asegura que se es amado por Dios y por Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. La obediencia asegura una vida nueva, buena y larga, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 4:40. La obediencia, mis hermanos, asegura que uno es amigo de Cristo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Juan 14:15. La obediencia asegura que podemos comer del bien de la tierra. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Isaías 1:19. La obediencia es mejor que los sacrificios, aunque el sacrificio de todo lo que uno tiene. Se complace Jehová de tanto en los holocaustos y víctimas como se
en que aquellos que obedezcan la palabra, debemos preguntar nosotros, ¿el Señor se complace en los holocaustos que hacemos o en que obedezcamos su palabra? Y en 1 Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los corneros. Y en Hebreos capítulo 7 versículos 5 al 7 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado. No te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Mis amados hermanos, Pablo también mira a los creyentes. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo reconoce la calidad de los siervos, de los demás. Dice 4 cosas acerca de los creyentes. Primero, los creyentes también son llamados por Cristo Jesús, llamados al igual que Pablo, para ser salvos, para ser de Jesucristo. Y en 1 Timoteo 1, 4 al 5 dice la palabra del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Los creyentes, mis amados hermanos, son llamados a la misión y la tarea de Cristo Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío yo. Juan 20:21. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. Los creyentes, mis amados hermanos, también son amados de Dios. Están siempre muy cerca de su corazón, son preciosos y queridos por Él. Y nos ama profundamente. Y así dice en su palabra. En Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mis hermanos. En Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Es por eso, mis amados hermanos, que los creyentes también somos llamados a ser santos. 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Los creyentes somos receptores de la gracia y la paz de Dios. Eso lo podemos mirar en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis amados hermanos, la palabra del Señor se manifiesta a través de las credenciales de Pablo, del siervo de Jesucristo. Pablo no inicia definiéndose como apóstol, sino como siervo de Jesucristo. Es la más grande credencial que nosotros tenemos, ser siervos por amor, doulos, esclavos por amor de Jesucristo. Es por eso que el capítulo 1, versículo 1 al 7, nos muestra lo que para Pablo significaba la gracia y cómo a través de Jesucristo es manifestada. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos, que esto es para la honra,
honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios, séptimo día. Paz a vosotros.